Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, soy jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático de la Universidad Complutense de la misma ciudad. Hoy les vamos a contar tres noticias de impacto en el área cardiovascular. La primera de ellas se refiere al efecto del coronavirus sobre el músculo cardíaco y está basado en un estudio reciente de hospitales británicos. La segunda está en relación con la contaminación atmosférica como un factor de riesgo cardiovascular importante y finalmente terminamos con la utilización de la llamada inteligencia artificial que nos va a facilitar definir con más precisión el pronóstico de pacientes que han sufrido un ataque cardíaco. Recientemente, la prestigiosa revista europea de cardiología, la European Heart Journal, ha publicado un trabajo realizado en 6 hospitales de Londres, donde se recogían una información de alrededor de 150 pacientes que habían estado ingresados por enfermedad de COVID e infiltrados pulmonares, y algunos de ellos habían estado incluso ingresados en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Estos pacientes, durante el ingreso, más de la mitad de ellos habían tenido elevadas unos biomarcadores en sangre que reflejan un daño a nivel del músculo cardíaco. Estos biomarcadores se llaman troponinas, ¿no? Y además se producen frecuentemente, sobre todo en los casos graves de enfermedad de COVID o casos graves incluso de otras enfermedades en pacientes que ingresan en cuidados intensivos. Estos pacientes van a ser dados de alta y son seguidos porque lo que se pretende en este estudio es si esos biomarcadores van a determinar un daño miocárdico en estos pacientes. A estos pacientes se les va a realizar una resonancia magnética nuclear, que es una prueba muy específica, donde analiza muy bien cómo se encuentra el miocardio, el músculo cardíaco, y lo que se encuentran son lesiones, incluso focales, incluso zonas de cicatrices, y sobre todo en pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular previa antes de haber padecido el COVID. Las conclusiones que saca este estudio, y que son importantes y confirman ya otras noticias que ya les habíamos adelantado, es que tras pasar el COVID, y especialmente pacientes con enfermedad cardiovascular previa, deben seguirse más estrechamente por su cardiólogo e incluso monitorizar, hacer estudios en el seguimiento de la función del ventrículo, de lo que es la bomba, de lo que es el músculo cardíaco, lo que es el miocardio, con el sentido de ponerles el tratamiento adecuado si se ve que éste se deteriora después de haber sido de alta por enfermedad de COVID. Las organizaciones cardiológicas más importantes del mundo, la Federación Mundial del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología, la American Heart Association, el Colegio Americano de Cardiología y también la Fundación Española del Corazón han suscrito un manifiesto denunciando de alguna forma la contaminación atmosférica como un factor de riesgo cardiovascular muy importante, cuyo papel es crucial y a ella se la puede atribuir aproximadamente un 25% de las muertes cardiovasculares. O sea que teníamos el colesterol, teníamos el tabaco, teníamos la hipertensión arterial, la diabetes como factores de riesgo cardiovascular. A esto hay que añadir esta nueva contaminación, porque de hecho prácticamente 9 de cada 10 habitantes de este mundo en el que vivimos pasa y está respirando aire no puro. ¿Y qué es esa polución del aire? ¿Qué es esa contaminación? Pues esa es la existencia en la atmósfera que respiramos de unas partículas de muy pequeña densidad. Son partículas en suspensión, son tan microscópicas, no las vemos, pero las inhalamos. ¿Y qué tienen esas partículas? Pues esas partículas tienen tóxicos como es el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, tienen incluso azufre, y estas partículas se inhalan por los pulmones, y al igual que se inhala el coronavirus, esas partículas producen dentro de los pulmones, por supuesto, pues pueden producir cáncer, pueden producir incluso bronquitis, sobre todo aquellos pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar, pero también una vez que entran en los alveolos de los pulmones, pasan al torrente circulatorio, y en el torrente circulatorio, a nivel de la pared de los vasos sanguíneos de las arterias, producen unos fenómenos de inflamación, de toxicidad,
producen daño a nivel de la pared del vaso y pueden acelerar, y de hecho lo hacen, el proceso aterosclerótico, igual que lo hacen los tóxicos del tabaco, lo hacen esta polución atmosférica, polución que vivimos en las grandes ciudades, en parte debido al tráfico rodado, en parte debido incluso a la contaminación por las calefacciones, etc. Todo esto hay que vigilar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar a todas aquellas iniciativas que tratan de eliminar esa contaminación atmosférica, no solo estas instituciones, ¿no?, del mundo cardiológico, sino también a nivel de nuestras administraciones, tanto las centrales, el Ministerio de Medio Ambiente, de Transporte, de Energía, etcétera, como las administraciones locales de los ayuntamientos. Pero no nos debemos olvidar también de una contaminación doméstica en nuestros domicilios. Ojo con aquellos domicilios donde pues están llenos, hay fumadores pasivos, donde pues realmente el aire que se respira no es tampoco el aire más puro, y donde hay que abrir las ventanas y ventilarlas, ¿no? Y donde pues tenemos que vigilar todo aquello que respiramos y aprendamos lo que estamos aprendiendo de la COVID, del coronavirus, también llevarlo a la polución o a la contaminación atmosférica. El uso de la inteligencia artificial en la medicina. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es una disciplina que lo que se ocupa es de crear unos programas informáticos con unos algoritmos especiales que tratan de hacer trabajar como la mente humana, de desarrollar operaciones incluso de autoaprendizaje y de reconocimiento, y que nos ayude a utilizar y a tomar decisiones. Bien, pues esto recientemente se ha aplicado, esta inteligencia artificial, a pacientes que han padecido un ataque cardíaco, una angina de pecho, un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Y estamos hablando de un estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista Lancet. Es un estudio multinacional en el cual se han incluido casi 20.000 pacientes de varios países que han sufrido un ataque cardíaco, y lo que se ha aplicado esta inteligencia artificial, diríamos, aprendizaje automático con unos algoritmos muy complejos, y han tomado datos de estos pacientes, de estos 20.000 pacientes, datos que va desde aspectos demográficos del mismo hasta el ataque cardíaco, qué tipo de ataque cardíaco han sufrido, qué intensidad, cuánto ha afectado al corazón, qué tratamiento están haciendo estos pacientes, si los pacientes son diabéticos o no, hipertensos o no, etc. Y lo que han visto es que aplicando estos algoritmos se han podido identificar aquellos pacientes que han tenido un mal pronóstico, incluso se han identificado, por el contrario, aquellos que han tenido un buen pronóstico. Esto es importante porque lo que nos dice indudablemente que este conjunto de programas informáticos, que es la inteligencia artificial, nos va a ayudar a la mente humana del médico, en este caso del cardiólogo, nos puede ayudar a tomar decisiones importantes, especialmente en aquellos pacientes de alto riesgo y que vayan a tener un mal pronóstico, porque en ese caso lo que haremos será intensificar lógicamente el tratamiento y poder demostrar que somos capaces, ¿no?, de cambiar esa historia natural después de ser dados de alta por haber sufrido un ataque cardíaco. 3 conclusiones para 3 noticias de impacto cardiovascular. Nuevos estudios confirman que el coronavirus daña el músculo cardíaco y de hecho pues pocos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca después de haber sufrido la enfermedad COVID-19. Ojo con la contaminación atmosférica, es un factor de riesgo cardiovascular que potencia a los factores de riesgo clásicos conocidos. ¿Qué puede usted hacer para evitar esta contaminación atmosférica? Y finalmente, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina va a facilitar al médico y en concreto en el caso al cardiólogo en tomar decisiones en pacientes que han sufrido un ataque cardíaco previo. Nos veremos en el próximo Noticiero del Corazón.